Un vaquero millonario buscaba una simple criada, pero el destino le puso enfrente a una maestra sin hogar que cambiaría su vida. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. En el polvoriento pueblo de Redstone, Arizona, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo vivo, vivía Caleb Thornton, un hombre que había amasado una fortuna que pocos podían imaginar. A sus 35 años, Caleb era el dueño de la mayor hacienda ganadera al oeste del río Pecos. Sus tierras se extendían como un océano de pasto y cactus, y sus reses, marcadas con la T de Thornton, eran la envidia de cualquier ranchero. Pero Caleb no era solo un hombre de dinero, era un vaquero de corazón, con botas gastadas, un sombrero Stetson que había visto demasiados amaneceres y un revólver que colgaba de su cadera como un recordatorio de que la riqueza no siempre compraba paz. Caleb vivía en una mansión que parecía fuera de lugar en Redstone. Construida con madera traída desde el este y decorada con cortinas de terciopelo, la casa era un palacio en medio del desierto. Sin embargo, estaba vacía. No había risas, no había calor humano, solo el eco de sus propios pasos en los pasillos. Su esposa, Clara, había muerto 5 años atrás, llevándose con ella la única suavidad que Caleb había conocido. Desde entonces se había vuelto más duro, más callado, un hombre que prefería la compañía de sus caballos a la de la gente. Pero incluso un hombre como Caleb necesitaba ayuda. La mansión era demasiado grande para él solo y el polvo del desierto se colaba por cada rendija. Había intentado contratar criados en el pueblo, pero los hombres de Redstone eran vaqueros o mineros, no sirvientes, y las mujeres del lugar, las pocas que había, no querían trabajar para un hombre cuya mirada podía helar la sangre. Así que Caleb puso un anuncio en el periódico de Tucson. Se busca criada para Hacienda Thornton. Buen salario, alojamiento incluido, presentarse en Redstone. El anuncio viajó como el viento, y pronto llegaron rumores de que el millonario solitario estaba buscando a alguien para llenar el vacío de su casa. Nadie en Redstone imaginaba que la persona que respondería al anuncio no sería una criada cualquiera, sino alguien que cambiaría la vida de Caleb para siempre. Una mañana, mientras Caleb cepillaba a su caballo favorito, un semental negro llamado Trueno escuchó el crujido de unas ruedas en el camino de grava. Era una carreta destartalada, tirada por un mulo que parecía más cansado que el propio desierto. Caleb entrecerró los ojos, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. La carreta se detuvo frente a la hacienda y de ella bajó una figura envuelta en un abrigo raído que no tenía sentido bajo el sol abrasador. —¿Es usted Caleb Thornton? —preguntó una voz clara, femenina, pero con un dejo de cansancio que no podía ocultar. Caleb se acercó con el ceño fruncido. La figura se quitó el sombrero, dejando al descubierto un rostro joven, pero marcado por el hambre y el sol. Era una mujer, no mayor de 30 años, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado y unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo la suciedad de su piel. —Soy yo —respondió Caleb, cruzando los brazos. —¿Vienes por el anuncio? La mujer asintió, pero no bajó la mirada, algo que sorprendió a Caleb. La mayoría de la gente en Redstone evitaba sus ojos. —Mi nombre es Eliza Hayes —dijo ella, enderezando la espalda como si quisiera parecer más alta. —Estoy aquí por el trabajo de criada. Caleb la observó de arriba a abajo. No parecía una criada. Sus manos,
aunque ásperas, tenían dedos finos, y su forma de hablar era demasiado educada para alguien que fregaba suelos. Pero no había nadie más en el camino, y Caleb estaba cansado de esperar. ¿Sabes limpiar, cocinar, coser?, preguntó, su voz cortante como un cuchillo. Elisa dudó, solo un instante, antes de responder. «Puedo aprender cualquier cosa que me enseñe, señor Thornton». Caleb gruñó, no del todo convencido, pero algo en la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de desafío y desesperación, lo hizo ceder. «Está bien», dijo, señalando la casa. «Entra. Hay trabajo de sobra». Elisa asintió y lo siguió, arrastrando una pequeña bolsa de tela que parecía contener todo lo que poseía en el mundo. Caleb no lo sabía entonces, pero esa mujer, que apenas tenía un centavo, traería consigo algo que ninguna fortuna podía comprar. El interior de la mansión Thornton era tan imponente como su exterior. Los suelos de madera pulida reflejaban la luz que entraba por los ventanales, y un candelabro de hierro colgaba del techo como una corona olvidada. Elisa caminaba detrás de Caleb, con la bolsa apretada contra el pecho, sintiendo que sus pasos resonaban demasiado alto en el silencio. Había esperado una casa grande, pero no un lugar que pareciera un mausoleo. Caleb la llevó a la cocina, un espacio amplio con una estufa de leña, ollas de cobre colgadas en las paredes y una mesa cubierta de polvo. Señaló un balde y un trapo. «Empieza por aquí», dijo. «La casa no se limpia sola». Elisa asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. No era miedo, sino el hambre que llevaba días royendo su estómago. Había caminado desde Tucson, durmiendo bajo las estrellas, con nada más que un mendrugo de pan duro para sostenerla. Pero no iba a dejar que Caleb Thornton lo notara. Había aprendido, en los últimos meses, a esconder su debilidad. Mientras Caleb salía a revisar las cercas del rancho, Elisa se puso a trabajar. Fregó la mesa hasta que la madera brilló, barrió el suelo hasta que no quedó un grano de polvo y lavó las ollas hasta que relucieron como espejos. Pero cada movimiento le costaba más de lo que quería admitir. Cuando terminó, se sentó un momento, solo para recuperar el aliento, y sin darse cuenta apoyó la cabeza en la mesa y cerró los ojos. Caleb regresó al atardecer, con el sombrero empapado de sudor y las botas cubiertas de tierra. Encontró a Elisa dormida, con la mejilla sobre la mesa y el trapo aún en la mano. Por un momento se quedó mirándola. No era solo que estuviera agotada. Había algo en su rostro, una suavidad que no encajaba con la vida dura del desierto. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por detenerse a pensar en eso. «Oye», dijo, dando un golpe suave en la mesa. Elisa se incorporó de un salto, con los ojos abiertos de par en par. «Lo siento, señor Thornton», balbuceó. «No volverá a pasar». Caleb gruñó, pero no dijo nada más. En cambio, señaló una puerta al fondo de la cocina. «Tu cuarto está ahí. Hay una cama y una lámpara. La cena es a las 7. Si sabes cocinar, demuéstralo». Elisa asintió, tragando saliva. No había cocinado en meses, no desde que perdió su trabajo como maestra en un pueblo al otro lado del territorio. Pero no iba a admitirlo. Encontró una despensa con provisiones, harina, frijoles, carne seca y se puso manos a la obra. Preparó un guiso simple, pero llenó la cocina con un aroma que hizo que incluso Caleb, que no era de sonreír, alzara una ceja. Esa noche, sentados en la mesa del comedor, comieron en silencio.
Caleb pinchaba los frijoles con el tenedor, observándola de reojo. Elisa comía despacio, como si quisiera saborear cada bocado, pero sus manos temblaban ligeramente. Caleb lo notó, pero no dijo nada. No era de los que hacían preguntas. ¿De dónde vienes?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Elisa levantó la mirada, sorprendida. De varios lugares, respondió cuidadosa. Últimamente, de Tucson. Caleb frunció el ceño. No era una respuesta, pero no insistió. En cambio, terminó su plato y se levantó. El guiso está bien, dijo, y salió sin mirar atrás. Elisa se quedó sola, mirando el plato vacío. Por primera vez en semanas sentía el estómago lleno, pero el peso en su pecho no desaparecía. Había escapado de un pasado que no quería recordar, pero no estaba segura de qué la esperaba en esta casa. Solo sabía que no podía permitirse fallar. Los días en la hacienda Thornton se convirtieron en una rutina para Elisa. Se levantaba al alba, antes de que el sol encendiera el horizonte, y trabajaba hasta que la luna plateaba el desierto. Limpiaba la casa, lavaba la ropa de Caleb, cocinaba comidas que él comía en silencio, y poco a poco la mansión empezó a sentirse menos como un mausoleo y más como un hogar. Pero Caleb seguía siendo un enigma, un hombre de pocas palabras cuya presencia llenaba la casa, incluso cuando estaba a millas de distancia, cabalgando por sus tierras. Elisa, por su parte, guardaba sus propios secretos. En las noches, cuando Caleb dormía, sacaba un pequeño libro de su bolsa, un cuaderno gastado con páginas llenas de letras y números. Era su diario, pero también un registro de lecciones, fragmentos de poesía y problemas matemáticos que había diseñado para sus alumnos en otro tiempo. Escribir la mantenía cuerda. Le recordaba quién había sido antes de que el mundo la dejara sin nada. Una tarde, mientras Caleb estaba en el pueblo, Elisa encontró una caja en el desván. Estaba cubierta de polvo, pero algo la atrajo. Dentro había cartas, un retrato desvaído de una mujer sonriente y un anillo de oro con un zafiro engarzado. Supo, sin necesidad de preguntar, que pertenecían a Clara, la esposa de Caleb. Las cartas estaban firmadas con su nombre y hablaban de amor, de sueños, de un futuro que nunca llegó. Elisa cerró la caja con cuidado, sintiendo que había invadido algo sagrado. Cuando Caleb regresó, notó algo diferente en ella. Estaba más callada, sus movimientos más cuidadosos, como si temiera romper algo. Él no preguntó, pero esa noche, mientras comían, dejó caer una pregunta que lo sorprendió incluso a sí mismo. ¿Por qué estás aquí, Elisa? Una mujer como tú no pertenece a una cocina. Elisa se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Por un momento pensó en mentir, pero los ojos de Caleb, duros pero curiosos, la hicieron hablar. Fui maestra, dijo, bajando la mirada, en un pueblo llamado Willow Creek. Enseñaba a niños a leer, a escribir, a soñar con algo más que el polvo y las vacas. Pero las cosas cambiaron. El pueblo se quedó sin dinero, la escuela cerró, y yo no tenía a dónde ir. Caleb la miró fijamente, pero no dijo nada. Elisa tomó aire y continuó. Perdí todo. Mi casa, mis ahorros, mi lugar en el mundo. Caminé hasta Tucson, pensando que encontraría algo, pero solo encontré más puertas cerradas. Tu anuncio fue lo último que me quedaba. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Caleb asintió lentamente, como si entendiera algo que no quería decir. No eres una criada,
dijo al fin, más para sí mismo que para ella. Elisa no respondió. No sabía si era un cumplido o una acusación. Al día siguiente, mientras Elisa barría el porche, un jinete llegó al galope. Era Tom, el capataz de Caleb, un hombre de rostro curtido y modales bruscos. «Señorita Hayes», dijo, quitándose el sombrero, «hay un problema en el pueblo. Los niños están causando alboroto y el sheriff dice que necesitan una maestra. Nadie quiere el trabajo. Pensé, bueno, el patrón dice que usted sabe de esas cosas». Elisa miró hacia la casa, donde Caleb estaba revisando unos libros de cuentas. No sabía que él había hablado de ella y la idea la hizo sentir algo que no podía nombrar. «No soy maestra aquí», respondió, apretando la escoba. «Soy una criada». Tom se rascó la barbilla, dubitativo. «El patrón piensa diferente. Dijo que si alguien puede poner orden en esos niños, es usted». Elisa no supo qué responder. Por primera vez en meses sintió un destello de esperanza, pero también miedo. Volver a enseñar significaba enfrentarse a su pasado, y no estaba segura de estar lista. Elisa pasó la noche dando vueltas en su cama, con el cuaderno de lecciones apretado contra el pecho. La idea de volver a enseñar la llenaba de un fuego que había creído apagado, pero también de temor. Había fallado una vez, o al menos eso sentía, cuando Willow Creek la dejó atrás. ¿Y si Redstone era igual? Pero las palabras de Tom resonaban en su cabeza. El patrón piensa diferente. Caleb, el hombre que apenas hablaba, había visto algo en ella que ni ella misma reconocía. A la mañana siguiente, mientras servía el café, Elisa reunió valor. «Señor Thornton», dijo, manteniendo la voz firme. «Sobre lo que dijo Tom, ¿realmente cree que puedo enseñar en el pueblo?» Caleb dejó la taza en la mesa y la miró. Sus ojos, siempre tan duros, tenían un brillo diferente, como si estuviera evaluándola. «No creo en perder el tiempo», respondió. «Si digo algo, es porque lo pienso. Los niños de Redstone son un desastre. No tienen disciplina, no tienen futuro. Alguien como tú podría cambiar eso». Elisa sintió un nudo en el estómago. No estaba segura de si era un cumplido o una carga. «¿Y mi trabajo aquí?», preguntó. Caleb se encogió de hombros. «La casa no se va a caer si pasas unas horas en el pueblo. Puedo arreglármelas». Esa tarde, Elisa se puso su mejor vestido, un traje azul desvaído que había guardado en el fondo de su bolsai. Caminó hasta Redstone. El pueblo era un puñado de edificios desgastados por el viento, con un salón, una tienda general y una iglesia que también servía como escuela. Cuando entró, encontró a una docena de niños corriendo, gritando y lanzándose tiza. El sheriff, un hombre con bigote gris y paciencia agotada, la recibió con alivio. «Gracias a Dios que vino, señorita Hayes», dijo. «Estos pequeños demonios van a volverme loco». Elisa respiró hondo y entró al aula. Los niños se detuvieron, mirándola con curiosidad y desconfianza. Eran hijos de vaqueros, mineros y comerciantes, con rostros sucios y ropa remendada. Pero en sus ojos, Elisa vio lo mismo que había visto en sus alumnos de Willow Creek: hambre de algo más. «Mi nombre es Eliza Hayes», dijo, alzando la voz pero manteniendo la calma. «A partir de hoy, soy su maestra. Siéntense y empecemos». Los niños obedecieron, algunos a regañadientes. Elisa comenzó con algo simple. Una historia sobre un vaquero que viajaba por el desierto en busca de un tesoro escondido. Mientras hablaba,
Los niños se inclinaban hacia adelante, atrapados por sus palabras. Luego les pidió que escribieran sus propios finales para la historia. Algunos garabatearon torpemente, otros dibujaron, pero todos trabajaron. Por primera vez en meses, Elisa sintió que estaba donde pertenecía. Cuando regresó a la hacienda, Caleb estaba en el porche fumando un cigarro. La miró de reojo. «¿Cómo fue?», preguntó. Elisa sonrió, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Bien», dijo, «muy bien». Caleb asintió, exhalando una nube de humo. «Sabía que no eras una criada». Esa noche, mientras Elisa escribía en su cuaderno, sintió que algo cambiaba. No era solo la escuela o los niños, era Caleb. Él no la veía como una sirvienta, ni como una mujer rota. La veía como algo más, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. A medida que pasaban las semanas, Elisa dividía su tiempo entre la hacienda y la escuela. En la mansión seguía limpiando y cocinando, pero Caleb empezó a tratarla de manera diferente. Ya no era solo la criada, era alguien con quien compartía la mesa, alguien cuya opinión escuchaba, aunque fuera con gruñidos y pocas palabras. En la escuela, los niños de Redstone comenzaban a florecer. Aprendían a leer, a escribir, a calcular, y Elisa encontraba en sus risas un eco de la vida que había perdido. Pero no todo era paz. Una noche, mientras Elisa preparaba la cena, un hombre llegó a la hacienda. Era alto, con un traje negro que parecía caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se presentó como Marcus Reed, un comerciante de Tucson que decía tener negocios con Caleb. «Señorita», dijo Marcus, inclinando el sombrero, «he oído que es usted la nueva joya de Redstone». Una maestra disfrazada de criada. Elisa se tensó. Había algo en su voz, una astucia que la ponía nerviosa. «Solo hago mi trabajo», respondió, sin mirarlo. Marcus rió, pero no insistió. Cuando Caleb llegó, los dos hombres se encerraron en el despacho. Elisa no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación, palabras como deuda, tierra y pago. Cuando Marcus se fue, Caleb salió con el rostro más duro de lo habitual. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Elisa, incapaz de contenerse. Caleb la miró, como si decidiera si responder o no. «Alguien que cree que puede comprar lo que no está en venta», dijo al fin. «No es tu problema». Pero Elisa no estaba tan segura. Había visto hombres como Marcus antes en Willow Creek, hombres que usaban sonrisas para esconder intenciones oscuras. Decidió que vigilaría de cerca. Días después, mientras ordenaba el despacho de Caleb, encontró un documento escondido bajo una pila de libros. Era un contrato, firmado por Caleb y Marcus, que hablaba de una deuda de miles de dólares. Elisa no entendía los detalles, pero supo que era grave. Caleb, el hombre que parecía tenerlo todo, estaba en problemas. Esa noche, durante la cena, Elisa no pudo callar. «Señor Thornton», dijo con cuidado, «¿está usted en problemas con ese hombre, Marcus Reed?» Caleb dejó el tenedor, su rostro una máscara de piedra. «¿Estuviste husmeando?», preguntó, su voz baja pero peligrosa. «No husmeaba», respondió Elisa, sosteniendo su mirada. «Encontré un papel. Hablaba de una deuda. Si está en problemas, tal vez pueda ayudar». Caleb rió, pero no había humor en su risa. «¿Ayudar? Eres una maestra sin un centavo, Elisa».
¿Qué podrías hacer? Las palabras dolieron, pero Elisa no se inmutó. No tengo dinero, pero tengo ojos y oídos. Ese hombre no es de fiar. He visto su clase antes. Si no me cuentas qué pasa, no podré ayudarte, pero tampoco me quedaré de brazos cruzados. Caleb la miró fijamente, como si la viera por primera vez. Finalmente suspiró. Marcus dice que le debo dinero por un trato que hice hace años, cuando compré parte de estas tierras. Dice que si no pago, se quedará con la hacienda. Pero no es solo dinero lo que quiere. Quiere el poder que viene con mis tierras. Elisa asintió, procesando la información. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Caleb se encogió de hombros. Luchar es lo único que sé hacer. Elisa no dijo más, pero en su mente, un plan comenzaba a formarse. Había perdido todo una vez, pero no iba a dejar que Caleb perdiera lo que había construido. No porque le debiera algo, sino porque, en algún momento, había empezado a importarle. El sol de Arizona no daba tregua, y Elisa sentía el calor como un peso sobre los hombros mientras barría el porche de la hacienda Thornton. Pero su mente no estaba en la escoba ni en el polvo. Estaba en Caleb, en Marcus Reed, y en el contrato que amenazaba con arrancarle todo al hombre que, sin querer, se había ganado un lugar en sus pensamientos. Elisa no era una mujer de intrigas, pero había aprendido, en los días duros tras perder su escuela, que la supervivencia a veces requería más que trabajo honesto. Requería astucia. Esa noche, mientras Caleb revisaba sus libros de cuentas con el ceño fruncido, Elisa se acercó con una bandeja de café. Era una excusa, pero una que le permitió sentarse frente a él. «Señor Thornton», dijo, manteniendo la voz suave pero firme. «He estado pensando en Marcus Reed». Caleb alzó la mirada con una mezcla de irritación y curiosidad. «No es tu pelea, Elisa», respondió, cerrando el libro con un golpe seco. «Ya te dije que me encargaré». «No dudo que lo harás», replicó ella, sin retroceder. «Pero pelear solo no siempre es suficiente. He visto hombres como Marcus. No se detienen con dinero. Quieren todo: la tierra, el nombre, el respeto. Si no lo enfrentamos con inteligencia, ganará». Caleb se recostó en la silla, cruzando los brazos. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una mujer, le hablara con tanta seguridad. «¿Y qué propones, maestra?», preguntó, con un dejo de sarcasmo que no ocultaba su interés. Elisa respiró hondo. Había pasado el día pensando, recordando las lecciones de su padre, un hombre que había sido sheriff en un pueblo olvidado. Él le había enseñado que los lobos como Marcus siempre dejaban huellas y que las huellas podían usarse en su contra. «Necesitamos saber más sobre él», dijo. «¿De dónde viene? ¿Qué quiere realmente? Si tiene deudas propias o enemigos». Los hombres como Marcus no actúan solos. Si encontramos algo que lo debilite, podemos negociar desde una posición de fuerza. Caleb frunció el ceño, pero no la interrumpió. Elisa continuó. «Puedo ir a Tucson. Hay gente allí que conoce a todos los comerciantes, los tenderos, los taberneros, incluso las lavanderas saben cosas que no se dicen en voz alta. Déjame preguntar, escuchar. Nadie sospechará de una criada». Caleb la miró fijamente, como si tratara de descifrarla. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo, «pero no irás sola. Tom te acompañará, y si algo sale mal, regresas de inmediato. No quiero más problemas de los que ya tengo». Elisa asintió, ocultando una sonrisa. No era una victoria, pero era un comienzo.
Al día siguiente, Elisa y Tom, el capataz, partieron hacia Tucson en una carreta. El viaje fue largo, con el sol quemando y el polvo colándose en cada rendija. Tom era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba era directo. «El patrón confía en ti», dijo, mientras guiaba el mulo. «Eso no es común. No confía en nadie desde que Clara murió». Elisa sintió un nudo en el pecho al escuchar el nombre de Clara. Había intentado no pensar en la mujer de las cartas, en la sombra que aún vivía en la casa de Caleb. «¿Cómo era ella?», preguntó, sin poder evitarlo. Tom se rascó la barba, mirando al horizonte. Clara era luz. Hizo que el patrón sonriera, algo que no he visto en años. Pero el desierto no es amable con los suaves. Una fiebre se la llevó, y se llevó una parte de él también. Elisa no dijo nada más, pero las palabras de Tom se quedaron con ella. Cuando llegaron a Tucson, se separaron. Tom fue a la herrería, mientras Elisa se dirigió al salón más concurrido del pueblo. No entró como maestra, sino como criada, con el vestido raído y la mirada baja. Pidió trabajo, diciendo que venía de Redstone, y pronto las lenguas se soltaron. Los rumores sobre Marcus Reed no tardaron en llegar. «Es un tiburón», dijo una camarera, mientras limpiaba una mesa. «Compra deudas, tierras, lo que sea. Dicen que tiene tratos con bandidos en México, pero nadie lo prueba». Elisa tomó nota mental de cada palabra. Cuando regresó a la carreta, llevaba un plan más claro: encontrar a alguien que conociera los secretos de Marcus. Pero también llevaba una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué estaba arriesgando tanto por Caleb Thornton? Tucson era un hervidero de rumores, y Elisa sabía que entre las habladurías había verdades escondidas. Durante los días siguientes, mientras Caleb seguía con su rutina en la hacienda, ella y Tom continuaron investigando. Elisa visitó la tienda general fingiendo comprar provisiones y habló con una anciana que lavaba ropa en el río. Cada conversación añadía una pieza al rompecabezas de Marcus Reed. La anciana, con manos arrugadas por el agua y el jabón, fue la más útil. Mientras frotaba una sábana, le contó a Elisa que Marcus había llegado a Tucson hacía 3 años, con dinero que nadie sabía de dónde venía. Había comprado tierras y deudas, pero también había hecho enemigos. Un ranchero en las afueras, un hombre llamado Diego Salazar, había perdido su terreno por un trato con Marcus y ahora vivía en una cabaña, jurando vengarse. Elisa decidió que Salazar era su próxima parada. Al día siguiente, ella y Tom cabalgaron hasta la cabaña, un lugar destartalado rodeado de cactus. Diego Salazar era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Al principio los recibió con desconfianza, con un rifle en la mano, pero cuando Elisa mencionó a Marcus, sus ojos se encendieron. «Ese hombre es un ladrón con traje fino», escupió Salazar. «Me engañó con un contrato falso. Dijo que me prestaría dinero para salvar mi rancho, pero luego duplicó los intereses. Cuando no pude pagar, se quedó con todo». Elisa escuchó con atención, mientras Tom vigilaba el horizonte. Salazar sacó un papel arrugado, un contrato similar al que Elisa había encontrado en el despacho de Caleb. «¿Tiene más pruebas?», preguntó ella. «Algo que pueda usarse contra él». Salazar asintió con una sonrisa amarga. «Tengo cartas. Marcus no es tan listo como cree. Escribe sus tratos con bandidos, pensando que nadie las encontrará. Las guardo porque sé que algún día lo colgarán». Elisa sintió un escalofrío.
Si esas cartas eran reales, podían ser la clave para detener a Marcus. Salazar aceptó dárselas, pero con una condición: quería su tierra de vuelta. Elisa prometió hacer lo que pudiera, aunque sabía que no tenía el poder para cumplirlo. De regreso en la hacienda, Elisa mostró las cartas a Caleb. Estaban escritas en una letra apretada, con nombres de hombres que Caleb reconoció como bandidos que asaltaban caravanas en la frontera. Las cartas hablaban de pagos, de tierras robadas, de tratos sucios. Caleb apretó los puños, su rostro una tormenta. «Esto podría hundirlo», dijo, pero su voz tenía un borde de duda. «O podría ponernos a todos en peligro». Elisa asintió. Sabía que enfrentarse a Marcus no sería fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras Caleb guardaba las cartas en una caja fuerte, Elisa lo observó desde la puerta. Había algo en él, una fuerza que no venía de su dinero ni de su revólver, sino de algo más profundo. Por primera vez se permitió admitir que lo admiraba, no solo como el hombre que le había dado un techo, sino como alguien que, como ella, luchaba contra un mundo que quería doblegarlo. «Gracias», dijo Caleb, rompiendo el silencio. «No tenías por qué hacer esto». Elisa sonrió, apenas un destello. «Alguien tiene que cuidar de esta casa», respondió, y se fue a su cuarto, dejando a Caleb con una sensación que no había sentido en años. Con las cartas de Salazar en su poder, Elisa y Caleb comenzaron a planear. No podían ir al sheriff. Marcus tenía demasiados contactos en Tucson, y un hombre con su dinero podía comprar silencio. La única opción era enfrentarlo directamente, pero con cuidado. Caleb quería un duelo, como en los viejos tiempos, pero Elisa lo convenció de que un arma no resolvería esto. Necesitaban atraer a Marcus a Redstone, donde pudieran controlarlo. El plan era simple pero arriesgado. Caleb enviaría una carta a Marcus, invitándolo a la hacienda para negociar la deuda. Le diría que estaba dispuesto a pagar, pero solo en persona. Mientras tanto, Elisa reuniría a los hombres de confianza de Caleb, Tom y unos pocos vaqueros leales para asegurarse de que Marcus no trajera refuerzos. Las cartas de Salazar serían su arma. Si Marcus no cedía, las usarían para exponerlo ante el pueblo. El día de la reunión, la hacienda estaba en calma, pero era la calma antes de la tormenta. Elisa limpió la mesa del comedor con más fuerza de lo necesario, tratando de calmar sus nervios. Caleb, vestido con su mejor camisa y su revólver al cinto, parecía una estatua de granito. Cuando el sonido de cascos anunció la llegada de Marcus, Elisa sintió que el corazón le latía en la garganta. Marcus entró con la misma sonrisa fría que Elisa recordaba. Venía solo, o eso parecía, pero sus ojos recorrieron la habitación como si buscara trampas. «Thornton», dijo, inclinando el sombrero, «espero que esta vez tengas algo más que palabras». Caleb señaló una silla. «Siéntate, Reed, hablemos». Elisa sirvió café, manteniendo la cabeza baja, pero los oídos abiertos. Marcus no la miró, como si no valiera su atención, y eso le dio una ventaja. Mientras los hombres hablaban, ella se movió silenciosamente hacia el pasillo, donde Tom esperaba con las cartas. La negociación comenzó con frialdad. Caleb ofreció pagar la mitad de la deuda, diciendo que era todo lo que podía reunir. Marcus rió, sacudiendo la cabeza. «No me hagas perder el tiempo, Thornton. Quiero todo, o la hacienda es mía». Caleb se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero afilada. «¿Y si tengo algo que vale más que dinero,
algo que podría costarte todo lo que has construido. Marcus entrecerró los ojos. Caleb sacó las cartas de Salazar y las dejó sobre la mesa. El rostro de Marcus cambió, solo un instante, pero fue suficiente para que Elisa supiera que habían dado en el clavo. —¿De dónde sacaste eso? —preguntó Marcus, su voz tensa. —No importa —respondió Caleb—. Lo que importa es que sé quién eres. Y si no llegamos a un acuerdo, estas cartas llegarán a manos de alguien que no te debe favores. Marcus se levantó, con la mano cerca de su pistola. Pero antes de que pudiera moverse, Tom y 2 vaqueros entraron, con rifles en las manos. Elisa dio un paso adelante, rompiendo su papel de criada. —No seas estúpido, Marcus —dijo, su voz firme—. No saldrás de aquí si intentas algo. Marcus la miró, sorprendido, y luego rió, pero era una risa nerviosa. —Una criada metida en esto. Thornton, te has superado. —No es una criada —dijo Caleb, con un tono que hizo que Elisa sintiera un calor inesperado—. Es más de lo que tú serás nunca. Marcus dudó, atrapado. Finalmente, aceptó un trato. Renunciaría a la deuda, a cambio de que las cartas no salieran a la luz. Caleb le hizo firmar un nuevo contrato, redactado por Elisa, que anulaba cualquier reclamo sobre la hacienda. Cuando Marcus se fue, el aire en la casa parecía más ligero, pero Elisa sabía que un hombre como él no olvidaba una humillación. Con Marcus fuera de escena, la hacienda Thornton recuperó una calma que no había tenido en meses. Caleb pagó a Salazar una suma justa para ayudarlo a recuperar parte de su tierra, un gesto que sorprendió a Elisa. No era solo por cumplir una promesa. Era como si Caleb estuviera tratando de ser alguien mejor, alguien que Clara habría reconocido. Elisa, por su parte, seguía enseñando en Redstone. Los niños ya no eran un caos. Ahora escribían cartas, resolvían sumas y recitaban poemas que ella les enseñaba. Pero cada día, al volver a la hacienda, sentía que algo había cambiado. Caleb ya no la trataba como una empleada. Hablaban durante la cena, a veces hasta tarde, sobre el rancho, los niños, incluso sobre los sueños que ambos habían enterrado. Elisa le contó de su infancia en un pueblo minero, de su amor por los libros, de cómo había querido cambiar el mundo, una lección a la vez. Caleb, a su vez, habló de Clara, de cómo su muerte lo había dejado perdido, de cómo la hacienda era lo único que lo mantenía en pie. Una noche, mientras compartían un café en el porche, Caleb miró al cielo estrellado y dijo algo que sorprendió a Elisa. «No sé cómo lo haces», dijo, sin mirarla. «Haces que este lugar se sienta vivo otra vez». Elisa sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Es solo trabajo, señor Thornton», respondió, aunque sabía que era más que eso. Caleb giró la cabeza, sus ojos encontrando los de ella. «Deja de llamarme señor Thornton, soy Caleb». Elisa sonrió, y por primera vez no hubo barreras entre ellos. Pero el momento se rompió cuando Tom llegó al galope con el rostro pálido. «Patrón», dijo, jadeando, «hay problemas. Marcus está de vuelta. Lo vieron con hombres armados, cerca de la frontera. Creo que viene por venganza». Caleb se puso de pie, con la mano en el revólver. «¿Cuántos son?», preguntó. «5, tal vez 6», respondió Tom. «No son vaqueros, son matones». Elisa sintió un frío en el estómago. Sabía que Marcus no dejaría las cosas así, pero no esperaba que actuara tan rápido. Caleb la miró como si quisiera protegerla, pero ella negó con la cabeza. «No voy a esconderme»,
dijo. Esto lo empezamos juntos y lo terminaremos juntos. Caleb asintió, con un respeto en los ojos que Elisa no había visto antes. Reunieron a los vaqueros leales y prepararon la hacienda para un asedio. Elisa sugirió usar las cartas de Salazar como cebo. Si Marcus creía que aún estaban en la casa, vendría directamente a ellos. Caleb estuvo de acuerdo, pero insistió en que Elisa se mantuviera a salvo. «No soy de cristal, Caleb», dijo ella con una chispa en los ojos. «Y sé disparar». Caleb rió, algo raro en él, y le entregó un rifle. «Está bien, maestra, pero no hagas nada estúpido». Esa noche, la hacienda estaba en silencio, pero todos estaban listos. Elisa, con el rifle en las manos, sintió que el pasado y el presente se mezclaban. Había perdido todo una vez, pero ahora tenía algo por lo que luchar. El alba llegó con un resplandor rojo, como si el cielo supiera que la sangre podía correr. Elisa estaba en el porche, con el rifle apoyado en el hombro, mientras Caleb y sus hombres vigilaban desde las ventanas y el granero. El plan era simple: dejar que Marcus y sus hombres se acercaran, usar las cartas como distracción y reducirlos sin derramar más sangre de la necesaria. El sonido de cascos rompió el silencio. 6 jinetes aparecieron en el horizonte, con Marcus a la cabeza. No llevaba su traje fino esta vez, vestía como un bandido, con un sombrero negro y un pañuelo al cuello. Caleb salió al porche, con Elisa a su lado, mientras Tom y los vaqueros se mantenían ocultos. «Thornton», gritó Marcus, deteniendo su caballo a unos metros. «Dámelas, las cartas, ahora». Caleb cruzó los brazos con el revólver al alcance. «No hay cartas, Reed. Las enviamos a Tucson, al juez federal. Si nos tocas, estarás huyendo el resto de tu vida». Marcus rió, pero había nervios en su voz. «Mientes. Nadie es tan estúpido como para dejar ir algo así». Elisa dio un paso adelante, con el rifle firme. «No es mentira», dijo. «Y si no te vas ahora, no saldrás de aquí». Marcus la miró, sorprendido, y luego rió de nuevo. «Una criada con agallas. Esto es nuevo». Antes de que pudiera decir más, Caleb disparó al aire. El sonido hizo que los hombres de Marcus se tensaran, pero nadie se movió. Entonces Tom y los vaqueros salieron de sus escondites rodeando a los jinetes. Marcus se dio cuenta de que estaba atrapado. «No tienes salida, Reed», dijo Caleb. «Vete, o no habrá amanecer para ti». Marcus dudó, mirando a sus hombres. Uno de ellos, un joven nervioso, levantó su arma, pero Elisa fue más rápida. Disparó al suelo, cerca de su caballo, haciéndolo retroceder. Los otros hombres, viendo que estaban en desventaja, bajaron las armas. Marcus, con el rostro rojo de furia, escupió al suelo. «Esto no termina aquí, Thornton», dijo, pero dio la vuelta a su caballo y se fue, seguido por sus hombres. Cuando el polvo se asentó, Caleb miró a Elisa con algo nuevo en los ojos, no solo respeto, sino algo más profundo. «No eres una criada», dijo, repitiendo las palabras que había dicho antes, pero esta vez con una calidez que hizo que Elisa sintiera un nudo en el pecho. «Y tú no eres solo un vaquero», respondió ella, sonriendo. Los días siguientes fueron de recuperación. Caleb aseguró las cartas en un banco en Tucson, y Marcus desapareció, al menos por un tiempo. Elisa siguió enseñando, pero también se convirtió en algo más en la hacienda. Una compañera, una aliada, alguien que Caleb necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él. Un año después, Redstone había cambiado.
La escuela era un lugar de risas y aprendizaje, y la hacienda Thornton ya no era un mausoleo. Elisa y Caleb se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con los niños de la escuela arrojando flores silvestres. No fue un final perfecto, porque el desierto no permitía perfección, pero fue un comienzo. Elisa había encontrado un hogar y Caleb un motivo para sonreír de nuevo. Mientras cabalgaban juntos bajo el cielo estrellado, con trueno al paso, Elisa apoyó la cabeza en el hombro de Caleb. ¿Valió la pena?, preguntó él mirando las estrellas. Cada paso, respondió ella, y supo que era verdad.